o administrativamente, pero pocas veces les hacemos ver el riesgo en el que están poniendo al ente del Estado que representan con sus conductas irregulares, con sus actos, con sus omisiones, de modo que dejan espacio para la responsabilidad patrimonial del Estado. Aquí en este grupo vemos 2 o 3 que fuimos legisladores cuando esto se empezó más o menos a plantear. De hecho, a mí me tocó, a Rubén Fernández también, a Felipe Cantú, esta reforma constitucional a nivel de Cámara de Diputados, que fue en su tiempo reforma al artículo 113. Pero ahí se quedó. Fíjense que fue una reforma curiosa que Zedillo no le quiso dar impulso y la atoraron en el Senado. Entonces viene y se aprueba en el Senado mucho tiempo después, como 2, 3 años después. Entonces, y luego todavía tardó mucho en cocinarse la ley, pues ahora sí que reglamentaria, al menos en el ámbito federal, hasta el 2004 y se consolidó con una reforma hasta el 2009. Es por ello que insisto en que estamos, al menos desde el punto de vista sustantivo y adjetivo, de una novedad de esta instancia en tanto que reclamación administrativa. Claro que desde siempre, desde el constituyente del 17, a las personas morales oficiales se le podían reclamar, no como Estado, pero a los servidores públicos y luego al Estado, ojo, subsidiariamente, a través del famosísimo por arcaico, viejo y poco aplicado, artículo 1928, ¿no? El famoso 1928 de el Código Civil, con ese número estaba asignado en el Código Civil del el viejo, ¿no? El del Distrito Federal y que era también federal para los territorios, ¿no? En materia federal y para territorios. Con ese antecedente, pues llegamos a la época que yo le llamo moderna y si me ayuda, por favor, Hugo, ¿cómo le hago para que avance la lámina? Si pudiéramos avanzar. Perfecto. Como les indicaba hace unos minutos, estoy nada más aquí tratando de minimizar un poco esto. La reforma relevante fue publicada el 14 de junio del 2002, casi 3 años después de que la aprobamos en diputados en la 57 legislatura. Esta ya la vino a resolver la 58. El procedimiento fue reglamentado 2 años más tarde, publicada en junio el 31 de diciembre del 2004, y la reforma importante que voy a hacer referencia más adelante, hasta junio 12 del 2009. Adelante, por favor. Si bien les he señalado el artículo 113, es porque era el artículo continente de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y ojo, fíjense dónde se puso. Se colocó en el artículo 113 de entonces, de 2002. Ahorita, ¿por qué está en el 109? Porque con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, el 109 lo convirtieron, es totalmente un nuevo artículo, que es el continente de todo, de cómo funciona el sistema, el comité coordinador, el comité ciudadano, las bases del sistema, de la coordinación, bla, bla, bla. Y entonces aquel viejo último párrafo del 113 pasó a ser el último párrafo del 109, pero en sus términos, nada más fue un traslado. Y pues reza esta disposición constitucional, que para todo efecto está en vigencia desde el 2002, que la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en bienes o derechos será objetiva y directa. Fíjense, esta es una responsabilidad administrativa, pero con principios civiloides, ¿no? Objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites, ojo con los límites y procedimientos que establezcan las leyes. Más adelante, ya con la reforma,
más bien ya con la introducción de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pues esa ley tuvo como objeto, de acuerdo con su artículo primero, el fijar las bases. Ahí está mal redactado eso de los conocimientos, ¿no? Es las bases y procedimientos, les pido una disculpa por ese error de redacción, para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, ojo con esta figura, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia. Se insiste en esta noción de la actividad administrativa y regular del Estado. Si pudiéramos avanzar. Siguiente, por favor. Entonces, yo quería comentar, y esto es probablemente la parte que le da justificación a la presentación del día de hoy, comentar con ustedes para generar debate e inquietudes en torno al sujeto, los sujetos y los conceptos base. También veremos adelante los principios procesales más relevantes y algunos también, algunas especies de conclusión. El primer concepto que hay que tener es que cuando se habla de Estado, en tanto que sujeto de responsabilidad, estamos hablando del Estado en lato sensu. Y por tanto, en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Población, territorio y gobierno, presentado como ustedes quieran, como federación, como entes públicos federales, que es la noción que ha venido a raíz de esta reforma y otras, dándosele a toda esta gama pues de entes que se han venido creando y que vienen ya un tanto cuanto a resquebrajar la noción clásica de nada más los tres poderes. Estamos hablando ya de los órdenes de gobierno y estamos hablando de los organismos con autonomía constitucional, estamos hablando de todo tipo de dependencias en las entidades de la Administración Pública Federal, los tribunales administrativos y cualquier otro ente finalmente, y así lo dice este artículo, finalmente, mientras seas ente, seas público, ya esta ley le aplica a los de carácter federal, entendiéndose que los entes a nivel subnacional estarán regulados por una ley ad hoc, pero sujetos a los principios del nuevo 109. Seguimos, por favor, Hugo. Siguiente lámina. Hay un asunto bien interesante que vamos a ver más adelante. Bueno, ahí está. Los conceptos de la ley, en tanto que es una ley contenciosa o una ley que plantea un procedimiento con forma de juicio, sin embargo, le son aplicables a las autoridades que puedan cumplir o quieran cumplir con recomendaciones del sistema interamericano y con recomendaciones de la CNDH. Y la única exclusión, el único ente excluido en la ley de responsabilidad patrimonial, pues es la CNDH y por actos relacionados a sus opiniones o recomendaciones, no así el resto de su actividad, que puede ser también irregular y puede pasar desde un accidente, una inundación provocada en las tuberías del edificio de la CNDH por negligencia de sus administradores, no estarían excluidos. Está excluido solamente la responsabilidad que pudiera derivar de sus opiniones o recomendaciones. Pero sin embargo, la ley en positivo sí se puede utilizar para que, por ejemplo, un órgano del Estado diga, acepto la recomendación de la CNDH y como me recomienda, entre otras cosas, indemnizar, entonces utilizan las pautas de las leyes para indemnizar. Las indemnizaciones, dice la ley, todavía no, sí, vaya, deben ser cubiertas a través del presupuesto de egresos de la Federación y cuando éstas excedan la partida correspondiente, deben de preverse hasta irse agotando y con un sistema de prelación y registro que previene el artículo 20, lo vamos a ver más adelante, y pues con el más clásico de los sistemas, que es el cronológico,
de sentencias firmes, léase, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Se supone que tú tienes tu sentencia que condena a SCT a pagarte una indemnización por un problema que te causó un daño y ya se siguió el procedimiento, pues tu sentencia se inscribe en ese registro e irá con prelación preferente a la mía que vino después. Así de sencillo. Los sujetos activos, esto es importante, pueden serlo cualquiera que lo sea de derechos humanos. Y como sabemos, pues lo podemos ser personas físicas y morales con independencia de nacionalidad y cualquier otra consideración. Eres sujeto de derechos humanos, eres sujeto de esta, puedes ser sujeto activo de esta institución. Obviamente el sujeto pasivo siempre lo será un ente público, un ente del Estado en lato sensu. Seguimos, por favor. Bueno, ¿y qué es esto de la actividad irregular del Estado? Porque como que suena muy amplio, a la vez muy concreto, a la vez suena a ilegalidad, pero no es un requisito, la aclaratoria de ilegalidad, etcétera. Bueno, la ley dispone, y estas son descripciones de la ley, me disculpan, pero no acostumbro, o es raro cuando cito al texto la ley, es que se entiende por actividad irregular del Estado aquella que causa un daño a los bienes y derechos del particular, pero se le tiene que juntar una circunstancia, y esta es que no tenga el particular la obligación jurídica de soportarlo. Bueno, sería el caso de una demolición de una obra peligrosa que sí le causa un daño a la inversión de aquel particular, pero ese daño sí tenía la obligación jurídica de soportarlo, porque la ley previene una demolición porque era peligroso, simplemente porque no contaba con licencia de construcción. Entonces ahí donde se construye la obligación jurídica de soportar ese daño. Distinto a que sin expropiación pasen por tu casa, te la tumben porque por ahí va a pasar un bulevar, ¿no? Entonces es una situación distinta. Por tanto, debe de darse el daño, pero también esta noción de que el particular, fíjense, la fórmula no tenga obligación jurídica de soportarlo. En virtud de que no exista fundamento legal o causa jurídica para legitimarlo, como ya me anticipaba. Entonces, siguiente lámina, por favor. Luego decimos que la irregularidad entonces no depende tanto de la legalidad o ilegalidad del acto. Ese no es su tema, sino de la simple ausencia de la obligación jurídica que tenga el particular de soportar esa actividad, ese hecho, ese acto, esa omisión. Y yo lo ejemplifico con frecuencia con el caso de los accidentes en los que la sola propiedad, ya hay jurisprudencia al respecto, como lo había en materia civil, en obligaciones de particulares, la sola propiedad de un bien mueble, inmueble, que por ejemplo un bien mueble, por la velocidad que desarrolla, por sus procedimientos mecánicos, son peligrosos en sí mismos, un vehículo, pues te hace responsable con independencia de si lo ibas manejando o no lo ibas manejando. Es tuyo el vehículo, es del Estado, pues la pura propiedad hace que aquel accidente se convierta sin encarnar en sí mismo o a priori un acto en sí mismo irregular. No es irregular ser propietario de un vehículo o de una aeronave, ¿no? De modo que la actividad irregular no implica necesariamente una ilegalidad, ni mucho menos que se tenga que declarar. Regresa un tantito, por favor. Se me adelantó el pasador de láminas. También quería
comentar que un tema muy, muy importante que quizás voy a abordar en la parte casuística que ya me tocó atender como magistrado, que fue en accidentes de CFE y en negligencias médicas, ¿no? No hay así como que alguien que gire una orden, un acto fundado y motivado, un acto clásico de Estado, de clásico administrativo me refiero, para que alguien le metan un bisturí, se lo dejen adentro, se infecta y se muere, ¿no? Son simplemente hechos que suceden en la actividad diaria del Estado, que al hacerse, ha dicho la Corte, de manera negligente o deficiente, y en la deficiencia ya entran muchos temas de la falta de equipo, la falta de medicamentos, una serie de cuestiones que se pueden dar, hay actividad irregular del Estado. Bien, la irregularidad, ya dijimos, no implica la ilegalidad, ahora sí avanzamos, por favor. El otro concepto que hay que tener muy, muy, muy presente es esta indemnización. Es el concepto de indemnización. La Constitución, la ley, hablan de que debe haber una indemnización. La ley y la jurisprudencia que ya existe propia, tomada una buena parte de la jurisprudencia interamericana, de la Corte Interamericana, es que debe ser integral y debe ser justa. Y es por eso que sí quise desglosar aquí un poquito qué han querido decir nuestros órganos máximos de justicia, el propio, la Suprema Corte y el de referencia, que también es supremo para ciertos efectos, el de la Interamericana. ¿Cómo es que han hecho suyo este concepto de la integralidad y de la indemnización justa? En un gran asunto es que la indemnización no puede ir, sobre todo en legislación, como de hecho nació en la ley de responsabilidad patrimonial del Estado federal, no debe ir restringida y mucho menos pues determinarse a priori ya en el proceso jurisdiccional. Y esto ha dado lugar a que se declaren inconstitucionales varias disposiciones de la propia ley de responsabilidades. Naciendo, le dijeron, oye, tú no le empieces a poner topes, no empieces a decir que no se podrá pagar más de tantos salarios mínimos y no empieces a remitir a normas que a su vez también ponen topes. Y esto es bien importante, no lo puse aquí en el texto, pero cuando ustedes leen las resoluciones de la Interamericana, no se diga de nuestra propia Corte, la razón de fondo es que el Estado no puede ni debe estar en posibilidad de calcular, de hacer cálculos. Es decir, pues desaparecemos al Rubén Fernández, pues total, no nos va, lo más que nos puede costar es esto, ¿no? Entonces, esa es una razón muy importante por la que se ha quitado este tipo de fórmulas, y si no se han quitado porque siguen en muchas legislaciones, tanto federal como estatal, ya se declaró inconstitucional en el artículo 14 de la ley federal, pero en las leyes de los estados de esta materia hay cantidad, en los códigos civiles también. Entonces, y también hay ciertos topes a los que se remite vía la Ley Federal del Trabajo, que en los casos concretos también deben de evitar restringir a priori la indemnización. Distinto es hacer un ejercicio justiciero que pretenda anular, y como en buena justicia, de lo que se trata, dice este inciso B, es de anular las consecuencias y tratar de llevar las cosas a como si lo que ocurrió no hubiera existido. Derrumbé tu casa, está tu casa otra vez. No tenías chamba, está tu chamba otra vez. Lo que dejaste de ganar, aquí está. Y en caso de que no se puede restituir ese estado de cosas, pues hay que buscar la indemnización justa como medida resarcitoria. Dice la jurisprudencia, sin ganancia indebida a la víctima, pues tampoco se trata de hacer negocio, pero ojo, eso no perjudica el lucro cesante. O sea, si tú logras probar
en tu causa administrativa, el lucro que dejaste de obtener, el lucro cesante, legal, tu aspiración probable, y que cesó precisamente por el acto irregular, eso no se considera una ganancia indebida, simplemente es el lucro cesante que también conocemos como perjuicio. Adelante, por favor. El daño causado, nos ha dicho la Corte Suprema, es el que determina la naturaleza y el monto de la indemnización, y se insiste que por ello no se valen los techos cuantitativos y han venido sido declaradas inconstitucionales. Y ojo, también muy importante, en un procedimiento como este se puede hacer valer desde un principio el más civiloide de sus conceptos, que es el del daño moral. Y también está prohibida, ya por jurisprudencia, su tope. Entonces ahí les cito, porque no estamos aquí haciendo alardes de erudición como para ponerles aquí el texto de toda la jurisprudencia, pero sí les pongo la cita de la J31 del 17 y este otro amparo en revisión 75 del 2009. Esta es una tesis aislada, pero que son muy importantes e ilustrativas y que son hoy por hoy las reinas de los criterios en los asuntos de esta naturaleza. Adelante, por favor. Había yo ofrecido hablar también de la parte procesal, la parte adjetiva. Aquí, como somos puros abogados, y no es que la gran mayoría, los que me están escuchando, pues me permito decirles, en el nivel federal, esta acción nació, les decía que hubo una primera ley en 2004 que se modificó en 2009, esta nació como una acción administrativa donde ibas y demandabas en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no una nulidad, porque no había acto que anular, demandabas el pago. Así como hoy por hoy se pueden demandar el cumplimiento de un contrato administrativo, todavía se demandaba el pago. Esto empezó a generar muchísimos conflictos y a 5 años de su nacimiento de la ley de 2004, se cambió al modelo que tenemos hoy y que es muy sencillo. Es una institución que se denomina reclamación. Tú reclamas en sede administrativa, una especie de petición. Para mí no se trata de un recurso porque no está revisando nada. Además de que la resolución que recaiga esta reclamación en sede administrativa puede tener el recurso de revisión de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo optativamente o se pueden ir directamente al juicio de nulidad. Ahí sí. Entonces el paradigma quedó, le pido al ente que creo que me causó el daño que me indemnice, le doy mis razones, les doy mis pruebas, como cualquier otra gestión que harían ustedes, pedir un permiso, pedir una concesión, algo así, una licencia. La autoridad les contesta no, la autoridad les desecha, o la autoridad les contesta sí, pero por debajo de sus expectativas, y entonces procede el recurso en sede administrativa si se quiere perder el tiempo, o ya directamente el juicio de nulidad, con toda su secuela procesal hasta el juicio de amparo directo, que en los últimos años casi todos estos asuntos están derivando en la Corte porque siguen aportando muchísimo tema de novedad. Hemos visto, sin embargo, ya algo de jurisprudencia a nivel de colegiados en esta materia, pero definitivamente las definiciones más importantes siguen yendo a dar a la Corte. El otro tema es el del interés jurídico directo. Pues aquí no hay así como que, fíjate que a mi sobrino nieto le pasó esto, ¿no?
sí abarca ciertos derechos a los deudos en primer grado, en tanto ascendente como colateral, pero no se puede intervenir ni siquiera a manera de gestor de negocios terceros sin un interés jurídico directo. Hay mucha flexibilidad, sin embargo, este ha sido uno de los asuntos que me tocó ver más, para mí, más criticables al Estado, sobre todo al Ejecutivo, que no obstante que la ley procesal y no obstante que la propia ley federal de procedimiento administrativo a la que te remite en forma supletoria, pues yo vi muchos casos en los que la primera respuesta de la autoridad es, no es conmigo, aquí no es, soy el SAT, pero no soy yo, ve y busca al administrador central contencioso, o busca al administrador central de aduanas, porque aquí es el de auditoría, en fin. La ley marca muy claramente que se deben de corregir y darse espacio a la falta de cumplimiento, ¿no?, de requisitos sobre presentación y promoción ante órgano incompetente. Les platico aquí rápidamente un caso. Hubo una familia con 2 miembros de la misma que se electrocutaron aquí en Mexicali, aquí cerca. Y uno murió y el otro sobrevivió. De todas maneras, el que sobrevivió fue el padre, el que murió fue el padre, el que sobrevivió es el hijo. Él como lesionado más los hermanos en el marco de la sucesión fueron a reclamar y pues algo se informó el abogado y pues vieron la palabra responsabilidad, tocaron en la CFE y le dijeron responsabilidad allá en el órgano interno de control. Fueron al órgano interno de control, cómo no, les reciben, les sellan de recibido, pasa el tiempo para luego desecharles, decir, oye, yo soy el órgano interno de control de la CFE, pero tú le debiste haber reclamado al superintendente de quién sabe qué área. Entonces, ese peloteo está bastante bien resuelto por la ley, sin embargo lo hacen entre por ganar tiempo, entre por pasar el problema. Y bueno, al ratito les comento un poquito más de anécdotas. La nulidad o anulabilidad de los actos administrativos, ¿sí se escucha? ¿Sí vamos bien? Sí, sí, te escuchas muy bien, Juan Marcos. La Adelante. nulidad o anulabilidad de los actos, ojo, por sí mismos no presuponen el derecho a una indemnización. Habría que probar que el acto anulado, cuando proceda, tiene una causa-efecto indisoluble con una situación dada, que además me causa una disminución en mi patrimonio o en mi lucro al que tengo derecho, etc. Pero este principio también opera al revés, es decir, no es requisito la nulidad ni anular pues el acto ni la declaración de ilegalidad del acto administrativo en amplio sentido. Seguimos, por favor, con los temas adjetivos. Los criterios esenciales para acreditar el daño en el patrimonio, es decir, como cuando en las demandas civiles te ponías a juntar, ¿no?, los papeles para una usucapión, para una prescripción adquisitiva, pues aquí tienes que juntar las pruebas que acrediten las causas productoras del daño, identificadas como causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa irregular, la más civil de las fórmulas. La causalidad única o concurrencia te lleva también al temita de que los otros agentes, si son del Estado, pues van a terminar prorrateando el daño, pero quedan a salvo tus derechos cuando participa otro particular, pero eso se tiene que hacer valer en otra vía. Entonces hay que identificar muy bien, de manera muy precisa, los hechos que produjeron el resultado
incluyendo actos u omisiones que hubieran podido atenuar o agravar la lesión. Podido atenuar porque si hubo una omisión y por tanto no se logró esa atenuación o esa omisión provocó que se agravara aquello que pudo haber sido obviamente ostensiblemente probado algo más leve, pues se agravó. Entonces la responsabilidad patrimonial del Estado, y el caso otra vez de la demolición, pues pudiera hacerse presente cuando dando una orden legítima, por decir de una demolición, se pasan, dijeron, demuelen la barda, van y demuelen toda la casa, y resulta que hubo una imprecisión, una serie de cuestiones que de haberse cuidado, la autoridad ordenadora pudo haber atenuado los efectos o haber impedido que se agravaran. Bien, la litis esencial entonces es probar la lesión patrimonial y que no tengo yo por qué aguantarlo. Eso es en muy buen castellano, no tengo yo por qué soportarlo. No tengo la obligación jurídica de hacerlo. Y lo curioso es que aquí, aunque es importante probar en positivo, la carga de la prueba es del Estado respecto de esta obligación jurídica soportarlo. Entonces yo voy y pruebo, a mí me demolieron y esto costaba tanto, aquí están las facturas, a mí me causaron este daño, ¿no? Y por contrario, declaro bajo protesta de decir verdad, yo no tengo por qué soportarlo. Y es el Estado el que tendría que decir, permítame, joven, para empezar, usted está construyendo en una zona declarada peligrosa, donde no puede haber edificaciones, está usted violando el plan de desarrollo rural, pero eso lo tiene ya que probar el Estado, municipio en este caso. Muy bien, seguimos. Por favor, siguiente. El Estado debe probar en su caso la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños. Esto sucede mucho en obra pública, en contrataciones públicas, hoy por hoy en las famosas APPs, en fin, hay miles de posibilidades, pues, pero me gusta siempre platicando y ejemplificando, y entonces es al Estado al que le corresponde esta especie de tercería excluyente, ¿no? A la inversa. Él fue, no fui yo. O fuiste tú y tú diste lugar a la producción del daño. La resolución que dicte el ente público en sede administrativa tiene que abordar al modo de una sentencia, por eso les hablaba que con todo y que es en sede administrativa, este procedimiento en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado es un procedimiento en forma de juicio y la estructura de su resolución tiene que reunir ciertos requisitos. Los dos más importantes es establecer la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida. Primero, hubo una actividad administrativa, fue esta o no irregular, para luego decir cuál es su causalidad y al revés decir por qué no hay un nexo causal, para luego valorar el daño o el perjuicio causado, y esto ya incluye un monto en dinero o en especie para la indemnización, y tiene que explicar en el mejor sentido de motivar los criterios de su cuantificación. En caso de concurrencia, pues hay que graduar, como en los delitos, ¿no? Hay que graduar la participación que corresponda al Estado y a cada una de las partes que hayan concurrido en la producción de ese resultado lesivo patrimonial. Seguimos, por favor. Las resoluciones que nieguen, ojo, hasta hace poco desechen, porque antes nada más eran negativas por monto o de plano. Contra el desechamiento estaba procediendo el amparo. Con la reforma de 2016, ahora ya es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
en el que fui magistrado casi 5 años, es el que conoce fundamentalmente del juicio en el que se va a alegar por el particular lo que no pudo obtener en sede administrativa. Antes les repito, esto estaba dividido porque solo permitía el tribunal cuando era negativa y cuando era positiva, pero por un monto inferior, digamos, una negativa parcial. Pero con la reforma de 2016 ya se aclaró que también el desechamiento por causales de improcedencia los conoce el propio tribunal. Que era una soberana pachanga y ya estaban aprendiendo el caminito los entes públicos para que no los demandaran en el tribunal, desechar por cuestiones de forma y sobre todo por la que les platicaba, decir, esta no es la ventanilla, no soy yo, o debiste haber agotado primero un recurso de una ley especial y si no se iban al amparo indirecto, estaban fritos y por lo regular los freían y era una franca estratagema ya muy estructurada de muchas dependencias federales. Luego, el derecho a reclamar la indemnización prescribe en 1 año. Esto son pautas muy importantes para todo litigante, ¿no? Lo primero que le preguntamos a un cliente es, bueno, ¿y esto cuándo ocurrió? Pero tomando aquí un poquito principios de derecho penal y civiloides, también existe el acto continuo de tracto sucesivo, de efectos continuados. Entonces, este año comienza a correr cuando los efectos del acto o actividad irregular que se reclaman cesaron. Y cuando hay daños de carácter físico, psíquico, esto es ya muy personal. La persona perdió el brazo, la persona está enferma, está parapléjica o tiene graves afectaciones psíquicas. El término es de 2 años, pero hay que tomar la pauta de cuándo empiezan esos 2 años con relación a la continuidad de los efectos. La prescripción se interrumpe con el procedimiento de reclamación, dice la ley, pero no se refiere a esto. Obviamente, al interponer esto, esta petición de indemnización, que se llama reclamación en la ley, se interrumpe. Pero también cuando interpongas cualquier medio de impugnación contra el acto administrativo que te pudo haber producido esos daños y perjuicios. Y aquí estamos de manera muy concreta hablando de daños y perjuicios causados por actos del Estado muy de tipo formal. Te quitaron a la mala la concesión de Conagua para explotar un pozo, te quitaron la concesión minera a la mala. Es más, ¿qué les parece? Cancelaron a la mala los contratos del Naim y pues varios dijimos, híjole, ¿cómo le va a ir al Estado cuando se vengan todas esas demandas por los daños y por el lucro cesante causado respecto a esos contratos ilegalmente, sin duda, ilegalmente cancelados, ¿no? Bueno, ahí la pura impugnación detendría el tiempo para efectos de esta cuestión. Ya sabemos lo que pasó, pero ahí ya son actos de otra naturaleza, son actos consentidos, ¿no? Consentidos a través de que si no te busco por otro lado. Bueno, seguimos, por favor, ya meritito terminamos. Avanti. Esto es muy importante. El Estado puede repetir contra el servidor público previa sustanciación del procedimiento disciplinario. Entonces, el Estado fue condenado porque alevosamente, ilegalmente, canceló una concesión para la explotación de un pozo de agua. Bueno, si resulta y el Estado está firmemente condenado, pero eso no predispone ni presupone, aunque puede ser prueba de hecho notorio, para acusar la responsabilidad administrativa del servidor. Esto no es a cargo del particular, ya es cuestión de que si el Estado quiere repetir
contra el servidor público, le tiene que fincar primero la responsabilidad administrativa, que ésta esté determinada como grave y entonces cobrarle, en teoría, lo que el Estado tuvo que pagar por su burrada. Seguimos. Avanti, avanti. Bien. Los conceptos relevantes de la ley de responsabilidad. Termino con un ejemplo de Baja California, porque estoy acá. Pero de las pocas leyes que he visto, la gran mayoría a nivel estado se parecen mucho a la federal. Está esta Baja California y está la no ley. Hasta hace poquito en Quintana Roo simplemente no había ley de responsabilidad patrimonial del estado. Y de hecho a los compañeros de allá de la otra península les pido que me aclaren si ya la hay al ratito en los comentarios. Bueno, aquí tengo otro error de dedo, dice influye y no quise decir incluye. La ley de Baja California, al que aplica a estados y municipios y a todos los entes a nivel de la entidad federativa, incluye una noción de hecho y acto administrativo. Lo que la Constitución habla actividad, define en genérico como actividad irregular del Estado. Aquí los creativos de Baja se pusieron a decir que unos son hechos, que es lo que sucede, el choque, el accidente, algunos actos que simplemente son netamente fácticos, pues, sin formalidad, y los actos administrativos los que son susceptibles de un recurso. Y a estos, contrario a lo federal, le pone el requisito la ley de Baja California. A mí no me vengas con demandas si primero el que yo te defino aquí como acto administrativo no lo anulas. Entonces hay un requisito de procedibilidad, digamos, para la mitad de las dos grandes hipótesis. Coincide con la ley federal en la noción de entes públicos y sin embargo, yo aquí en Baja California participo en un par de juicios de esta naturaleza y les digo que la defensa esencial, porque en ambos casos es contra una paraestatal, es que me han contestado que no son parte del gobierno y que ellos no son Estado y que ellos son una empresa y que si los vi ni me conocen. Pero bueno, la Constitución y la propia ley habla de una noción de entes públicos para abarcar, ya sabrán, los tres poderes, municipios, paraestatales y cualquier otro ente que se suponga público. Dos, la nulidad o revocación de actos tampoco presupone la indemnización. Es decir, ya anulaste, bueno, eso te da una pauta, pero no es en automático que vayas a obtener la condena nada más porque aquello fue ilegal. Luego, la indemnización debe cubrir daños materiales, perjuicios, los personales y morales. Los daños personales, pues, a la integridad física, lesiones, enfermedades. Los morales, esencialmente naturaleza psíquica, o al menos así deben de ser probados conforme a jurisprudencia. Los perjuicios, que es el lucro cesante. Aquí la ley de Baja sí es bastante clarita en poner esa gama de posibilidades. Y también anuncia, en cumplimiento de lo que ha dicho la jurisprudencia interamericana, que debe ser integral. Y la integralidad, ahorita la vamos a analizar un poquito más, tiene que ver con dejar las cosas, son así que como estaban. E incluso hay jurisprudencia de la Interamericana y de la Suprema Corte ya, que esto de la integralidad no solamente incluye al lucro cesante, sino también en el caso de asalariados y de ingresos, como le llaman, probables. Es una indemnización por afectación al plan de vida, que es encontrar el monto de ingresos regulares, sobre todo cuando hay muerte o incapacidad total,
como causa esta actividad irregular del Estado, y esta produce la posibilidad, o más bien produce la posibilidad de que exijas que se te incluya en la reparación integral los ingresos futuros en tu promedio esperanza de vida. Entonces ya hemos visto algunas sentencias que condenan al Estado a pagar lo que la persona va a dejar de ganar por concepto de salarios o de ingresar por concepto de salarios de manera probable en los años que le quedaban conforme a un criterio de esperanza de vida. Esta parte es de lo más relevante, sobre todo ahí donde se causan muertes y donde se causa incapacidad permanente o definitiva. Perdón, permanente o temporal, disculpen. Seguimos a la siguiente lámina. Perdón la cacofonía. La irregularidad de los actos administrativos solo puede acreditarse mediante declaración de ilegalidad, es decir, aquí en Baja California pusieron un recurso que, dadas determinadas características, pudiera considerarse inconstitucional en determinado tipo de casos. Sin embargo, en mi experiencia he encontrado que ya traer declarado la ilegalidad del acto, cuando sobre todo es un acto muy formal, pues permite, si no ventaja, predispone bastante al tribunal al final del asunto. A diferencia de otras leyes, no tiene la posibilidad incidental de hacerlo, como por ejemplo si ustedes litigan la materia fiscal y la materia o en el SAT algún trámite, tienen opciones para solicitar incidentalmente una reparación. La ley del Seguro Social también, una reparación en un procedimiento un poquito más rápido, conforme a leyes, digamos, especiales o las propias leyes que regulan a esos organismos. Debo decir esto, en la ley federal, esta se supone supletoria de las disposiciones que en materia de responsabilidad patrimonial del Estado tengan los entes. Entonces vamos a decir que Pemex en su ley tenga un régimen de cómo indemnizar. Ese es el procedimiento que se debe de seguir por las hipótesis que ahí vengan. Pero si esas hipótesis son limitativas, siempre se tendrá este tipo de indemnización conforme, digamos, ahora sí que a la ley general. Les voy a dar un ejemplo y ahorita regreso a Baja California. El SAT desde hace muchos años ya tenía un procedimiento de indemnización con demanda ante el tribunal, pero solo ante tres hipótesis. La primera era violación flagrante de una jurisprudencia de la Suprema. La segunda era un caso de desvío de poder. Y la otra, ahorita no me acuerdo, pero era también alguna otra hipótesis grave, ¿no? Esto significa que si chocabas con un vehículo del SAT o te echaban a perder un producto almacenado y no entraba dentro de estas hipótesis, entonces no entraba en el procedimiento, digamos, de la ley especial. Y mucha gente estuvo reclamando hipótesis distintas a esta y el SAT les decía, no te veniste por aquí y este era el procedimiento, o te veniste por aquí pero no reúnes los requisitos de que sea cualquiera de estas tres hipótesis. Entonces venían al juicio de nulidad y en el tribunal se empezó a reparar ese defecto. Es decir, prácticamente el recurso de la ley especial es optativo, máxime después de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, que tiende y obliga y ha hecho que las interpretaciones
de normas en general sean favorables a los derechos humanos. Entonces yo cuando fui magistrado hice varias interpretaciones pro homine sosteniendo ese, donde hay el enredo de la procedibilidad, donde hay el enredo de la optación, definitivamente se debe de tener por optativa la instancia y favorecer que el asunto se discuta en el fondo. Regresando acá, Baja California sí ha puesto un poco más de requisitos. Y la otra cuestión es que es una subsede administrativa la que resuelve en primera instancia. Esto sí que se tomaron en serio en hacer el procedimiento de reclamación en sede administrativa, una especie de mini juicio, porque a diferencia del federal que vas y le reclamas a Pemex, a la CFE, al IMSS o a López Obrador o a quien quieras que te causó el daño, aquí la reclamación se presenta necesariamente al equivalente a la Contraloría, que ahora en Baja California, muy a tono de la Federación, se llama Secretaría de Honestidad y Función Pública. Y es esta secretaría la que hace las veces de juez. Entonces, ella voltea con la dependencia, entidad o ente, siempre y cuando sea el Ejecutivo. Si tu pleito es con el Poder Judicial, vas al órgano equivalente. Si es con un órgano de autonomía constitucional, al órgano de control interno equivalente, y ahí le dices, esta dependencia o esta área me causó este daño. Y entonces, como se genera la dilación procesal, se genera una notificación en donde envía de informe la autoridad señalada como responsable para el pago de indemnización, le contesta a la Secretaría de la Honestidad vía un informe que hace las veces de una contestación de demanda con pruebas y demás, pues su punto de vista. Y luego el asunto va a una audiencia y luego esta secretaría emite la resolución que, contrastada con la federal, la resolución le emite el ente al que le están reclamando. Y es esta resolución de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública la que, desechando, concediendo parcialmente o negando, es la eterna autoridad demandada ya en el juicio de nulidad contra esa negativa total o parcial o contra el desechamiento, y se va a lo que acá en Baja California es el TEJA, que es el equivalente al Tribunal de Justicia Administrativa Federal, pero en el estado antes conocido como contencioso administrativo. La buena noticia es que esa dilacioncita procesal ahí ante la Secretaría de la Honestidad es de 10 días, contrario a los 30 y a los 60 y a los 90. Tú metes tu reclamación, en 5 días tiene que resolver, y en 10 días, o sea, tiene que resolver sobre la admisión en 5 y le notifica ahora sí que a la demandada, y en un plazo de 10 días debe de contestar. Y es así como se sustancia esta sede administrativa, que lo es porque es el Ejecutivo, es simplemente una dependencia, ahora sí que especializada. Siguiente, por favor. Un último comentario, creo que esta es la última lámina, es que hasta hace poco, y ayúdenme por favor los que me puedan decir, aquí todavía no hay ley, es que hasta hace muy poco la Corte se tuvo que pronunciar en 2019 sobre un asunto de 2014, en donde le fueron desechando a particulares de Quintana Roo reclamaciones que, con ausencia de ley, ellos la hicieron directamente en el juicio administrativo genérico ante el contencioso administrativo de Quintana Roo. Y pues bueno, más allá de las características particulares que esto pudo haber tenido, la Corte les dijo, si no tienen los estados, demanden ante el tribunal con las reglas generales del juicio contencioso administrativo, y se acabó. Pero
y de ahí para arriba apunta de principios constitucionales, pero no se puede dejar sin justicia nada más por falta de ley, ¿no? Como le hicieron en esta y otras instituciones por años, varios estados, que simplemente la omisión legislativa tuvo de cabeza a muchas personas. No sé si hay otra laminita por ahí, creo que no. Esta es la que estoy comentando, para si quieren dejarla ahí. Y creo que ahora sí es la última lámina, ¿no, Hugo? Sí, ahí están mis datos, pero bueno, se los pueden encontrar en otro lado. Pero si quieres, cerramos y dejamos a la vista la última lámina con la jurisprudencia y les agradezco su atención. Me eché la hora, pero pues ni modo, estoy a sus órdenes. Adelante. A ver, creo que por ahí había algunas preguntas. Para empezar, Rubén Fernández, ¿y me ayudas, Adriana, a coordinar las preguntas? ¿Sí, tienes chance? Sí, claro que sí, por supuesto. Vale. Rubén, por favor. Hola, buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos y saludarlas. Gracias, presidente, por compartir tu lucidez con todos nosotros, Juan Marcos, como siempre. Oye, Juan Marcos, el transitorio de la reforma constitucional de 2002, que fue un transitorio chistoso, ¿no? Un transitorio que dice que el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del segundo año siguiente a la reforma. Pero lo que quiero yo decir es lo siguiente: el transitorio ordena a federación, estados y municipios a regular la materia, ¿no? Dice, la federación, las entidades federativas y los municipios contarán con el periodo comprendido entre la publicación del presente decreto y su entrada en vigor para expedir las leyes, ¿no? Permítaseme, o realizar las modificaciones necesarias a fin de proveer el debido cumplimiento de la reforma. Esto me hace pensar, y en ese sentido va mi pregunta, en que los municipios podrían emitir reglamentación adjetiva, por lo menos sobre este particular. No le veo sentido si la legislación estatal es amable con los gobernados, pero te quisiera pedir alguna reflexión sobre este particular y sobre todo si conoces municipios que hayan reglamentado al respecto, ¿no? Desde luego que en el supuesto que no lo hayan hecho, aplica supletoriamente la ley estatal, pero sobre el tema municipal concretamente, Juan Marcos, por favor. Gracias, Juan Marcos. Sí, gracias. Sí, mira, es muy importante. Yo creo que ese potencial estuvo ahí. Yo hubiera visto algo, pues, verdaderamente interesante en términos de que algún municipio se hubiera aventado, ¿no? Esa, pues no puntada, ¿no? Simplemente el integrar derecho ante ese vacío y ante el mandato ese constitucional. Curioso también es que las dos leyes, la federal y las estatales, a los órganos autónomos les dice, tú reglamenta tu procedimiento. Finalmente es para emitir la resolución en sede administrativa. Ya la negativa, el desechamiento o insuficiencia, va a estar expedito el juicio tradicional administrativo, ¿no? El mismo que te viene si niegas una licencia de construcción, ¿no? Entonces, porque el principio de la competencia del contencioso estatal viene en otro lado. Ese es del 116 y es estatal municipal, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que se pudo haber reglamentado en ausencia de ley. Pero si llegó la reforma constitucional al Estado, acabo de ver ahorita una nota que alguien subió, que parece apenas ahora este año o el año pasado, 2019, Quintana Roo lo terminó de reglamentar. Pues yo sí creo que había espacio ahí, tomados del 115, y pues que finalmente no deja de ser un arreglo para abrir un procedimiento ante mí mismo, ante mi ayuntamiento, pues para que vengas y me reclames, ya sabré yo si te digo si procede o no. Yo sí creo que era posible, sin embargo, en donde hay ley, digo, reforma constitucional estatal y ley, yo ahí sí encontraría dificultades para
un desplazamiento al estilo del inciso E de la fracción segunda, que creo que eso, porque esto sí no es responsabilidad, perdón, no es facultad de las que hemos definido como exclusivas municipales. Entonces, esa sería mi respuesta y sería interesante porque no lo dudes que como Quintana Roo ahorita de 2 que 3 estados por ahí, todavía sueltones con esa cuestión. Muchas gracias, Juan Marcos. Pues quien desee formularle alguna pregunta a nuestro ponente, a Juan Marcos, por favor, puede abrir su micrófono y directamente, bueno, pues formularla o levantar la manita o a través del chat. En el chat no veo nada. No te preocupes, aquí tomamos nota. Sí, hay la responsabilidad en Quintana Roo aprobó el 21 del presente año, fíjate. Alguien de Quintana Roo, Guzmán, nos hace el favor de aclararnos que el 21 de febrero del presente año, con una reforma que entró en vigor del 2002, fíjense cómo ha de andar la cosa, ¿no? Entonces, esto no significa que no hayan habido las consabidas querellas, ¿no? De esto, pero las consabidas demandas, pues, pero la verdad de las cosas es que sí ha habido un desprecio por esta institución que yo nomás no me explico. En Estados Unidos, los que se llaman litigation lawyers no saben vivir, no pueden vivir sin estar demandando por este concepto al Estado y a las grandes corporaciones, que para el caso es lo mismo, ¿no? Entonces aquí en México estamos muy quietecitos con la institución. Les platico, nada más para tratar de estimular alguna pregunta en el Inter, si no para mandarlos a dormir, que yo di un curso con la síndico, digo, una mujer aquí en Tijuana, de la administración anterior. Y a mí me llamó la atención que después de ese curso, me enteré de varias situaciones con ciudadanos, socavones, situaciones así de ciudad, muy de defectos de ciudad, de cómo esta mujer al margen de la ley estableció una especie de procedimiento de conciliación. Y esto sí sería interesante explorarlo. Veo por allá Claudia, una especie de instancia de mediación que pudiera ser muy interesante, ¿no? Muy interesante. Cuando ya traes, por ejemplo, un tema que sabes que ocurrió, ¿no? ¡Pum! Te tronó un gasoducto. ¡Pum! Sí, fue problema de que no le diste mantenimiento. ¡Pum! Pienso en Guadalajara hace 25 años, ¿no? A ver, hermano, ¿cómo abro esta instancia antes de que se vengan con la demanda? En fin, yo sí creo que eso, aún con la reforma, aún con ley, se pudiera. Ahorita que están de moda los medios alternativos, ¿no? Estoy pensando en voz alta, pero me llamó mucho la atención que esta síndico le mandabas una queja de algo, de un poste semicaído y todo, y mandaba a traer a las partes porque ella sabía que si algo más grave pasaba, pues le iba a costar al erario, ¿no? Que le toca cuidar. Hasta ahí mi comentario. Muy bien. Tuvimos por ahí el micrófono abierto de Armando Lascurain. No sé si deseas hacer alguna pregunta, Armando Lascurain. Sí, ¿qué tal? Buenas Adelante. tardes. Buenas noches ya, perdón. ¿En dónde se iniciaría exactamente entonces el proceso de... Perdón, Oscar, perdón que te interrumpa. La única petición es que habilites tu video, si es tan amable. no puedo. Bueno, ok, ni hablar, entonces si no puedes, adelante. Adelante. ¿Puedo hacer la pregunta o no? Sí, adelante. Bueno. ¿Se podría empezar entonces este proceso en una unidad de transparencia? No, bueno, no necesariamente. Lo ideal en el ámbito federal, lo ideal es, vuelvo a dar un ejemplo, te cancelaron a la mala una concesión de minas, pues vas a la Coordinación General de Minas y esto supone que conoces más o menos la estructura de la administración pública. Sí. Por lo regular a partir del ente que te generó el acto administrativo, pero es un hecho administrativo, es algo que no tienes claro quién fue. Lo que la ley marca
más bien la ley de responsabilidad no prevé qué hacer con la petición ante autoridad incompetente. Entonces le aplica el 17 y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que dice que la incompetente no puede desechar sino decirle acá y turnarlo, y hasta tiene un plazo. Entonces, Sí. en última instancia, si tú lo quieres presentar en la unidad de transparencia, pues lo presentas ahí, pero vamos a suponer que es la unidad de transparencia de la Secretaría de Economía. Pero era un asunto en realidad contra el INPI, pues ellos tendrían que turnárselo al que verdaderamente es deducido de los hechos planteados en la reclamación, ¿no? Ok. También te pueden contestar pidiéndote datos si no tienen claridad de lo que estás pidiendo. Pero definitivamente la norma es: inicias tu serie administrativa ante la autoridad, así dice la fórmula, casi literal te la estoy citando, que el particular cree que le causó el daño. Entonces, les daba un ejemplo de la CFE hace rato, ¿no? Pues estos saben que fue la CFE porque fue con unos cables de alta tensión. Fueron a la CFE, oyeron la palabra responsabilidad, ya los terminaron mandando al órgano interno de control. El órgano interno de control hubiera hecho lo correcto si lo turna al que le tocaba, pero lo que hizo fue desechar. Entonces ya en el juicio de nulidad nosotros anulamos ese desechamiento y le ordenamos que turnara a la parte competente y para que se desarrollara la sede administrativa como Dios manda. Hasta ahí mi respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta. ¿Algún otro Verónica comentario? No veo Soto puede manitas. intervenir. Verónica, adelante. Buenas noches a todos. Maestro, haciendo conclusiones de su exposición, yo me atrevería, salvo su mejor opinión, de manera muy concreta a citar unos principios básicos del sistema de este tema, ¿no? De la responsabilidad patrimonial del Estado. Anoté aquí el primero, pues el principio de legalidad, como la creación de los ordenamientos, que obviamente pues estamos todavía en vías de que haya más ordenamientos que regulen esto a nivel estatal, como bien lo señalaba. Como número 2, el principio de prosecución procedimental. Como número 3, que ya no lo exploramos más, la previsión presupuestal, ¿no? Porque tenemos la necesidad de que los presupuestos de egresos contengan las partidas que en su momento puedan sostener los pagos de estas indemnizaciones, y finalmente, concatenado con el anterior, el principio de disponibilidad presupuestal, porque al fijarse los montos de las partidas no deben afectar en su caso el cumplimiento de los programas aprobados por el PEF. ¿Está usted de acuerdo, verdad? De acuerdo, de acuerdo. Ahí el tema es que ya incluso han habido juicios subsecuentes y o incidentes de cumplimiento en los que se aborda ya el tema de que se esté presupuestando de manera razonable lo siguiente, porque lo que no se vale en un extremo es que pues, un gran asunto consumiera todo el presupuesto, y en el otro extremo, pues siempre las necesidades, vamos a decir, ordinarias de obligaciones programáticas, pues siempre van a superar en un país como este, ¿no? Nunca hay sobrantes, ¿no? Entonces, bajo esa lógica nunca se pagaría. Entonces, yo ya me tocó participar de una resolución incidental donde a la SST ya se le condenó. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Paul Henry? Este es un ciudadano de origen francés que resultó lesionado muy gravemente en la caída del avión de Juan Camilo Muriño. Él sobrevive, está quemado, tiene una situación muy difícil y le han peleado el gobierno por 9 años. ¿No? Primero no indemnizarlo y luego, o sea, se daban por pagado por los puros seguros. Pero ahí entró toda esta discusión de la suficiencia, de la integralidad, del lucro cesante, de la esperanza de vida y una serie de cuestiones que se empezaron a traer
de la jurisprudencia interamericana y bueno, ya van como 7 entre amparos y recursos de revisión en ese asunto, pero en uno de ellos, respecto de una de las indemnizaciones que ya quedó firme, que fue por cierto la de daño moral, donde ya hay una condena líquida y entonces ha venido el litigio para que prevean presupuestalmente el cumplimiento de esa condena. Pues ahí se da el viejo adagio de un viejo amigo mío, abogado, que dice, mira, cuando el gobierno te gana, te ganó. Cuando tú le ganas al gobierno, está por verse. Y eso está por verse, tiene que ver precisamente con toda la incidencia que se requiere para obtener ya la ejecución. El ente más difícil de ejecutar en cumplimiento de una sentencia, lo sabemos, es el propio Estado. Profesora, ¿podría regresarnos a la página anterior para ver la bibliografía? Muchas gracias. Hugo, ¿pudieras apagar tu micrófono, Hugo, por favor? Bueno, seguimos. Hasta ahí me quedé. No sé si contesté o me desvié, Vero, pero por ahí va un poquito la cosa. No, más bien era retroalimentarlos, estaba de acuerdo con estos 4 principios que para mí Sin son duda. básicos en esta figura. Perdón. Sí, perdón, ahí me parece. En el desarrollo lo de su presupuesto, ¿no? Sí, la Entonces, parte era como para acotar esta parte. Claro que sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Hay algún otro comentario? Ya entré aquí. A ver, César Falcón. No sé si César quisieras explicarnos tu pregunta o me dejas, César Falcón, o me dejas interpretarla. ¿Anda César por ahí? Sí, aquí está. César, adelante. Adelante, César. No, igual y no nos escucha. Sí, parece ser que no. Tiene algún problema con su mic. Miren, voy a hacer un comentario de orden formal. El escrito clásico de reclamación es parecido al de una demanda. Debe de reunir ciertos requisitos. Pero aquí, curiosamente, el nexo causal, más que un requisito de procedibilidad, es un tema de fondo, ¿no? Porque puedes tener el accidente, puedes tener la negativa, puedes tener la clausura, puedes tener el acto que tú quieras. Pero si no alegas el nexo causal, curioso es, pero aquí no hay suplencia de la queja deficiente. No es de las materias previstas ni en la ley de amparo ni la propia ley tiene semejante. Y si te da como un requisito hasta para la autoridad establecer ese nexo de causalidad, pues no establecerlo en la demanda te está pues comprometiendo bastante, ¿no? No sé a qué se refiere que sí se compruebe en el desarrollo del proceso. Que aunque no lo alegues, lo pruebes, pues yo pienso que tendría que estar muy bien amarradito, al menos en términos de la relación fáctica de los hechos, ¿no? Y ya entendí. Lo que está diciendo es, no lo alegué, pero sí lo probé. No, sí lo comprobé, el nexo causal. Yo creo que en una interpretación de derechos humanos debiera proceder. Pero pues lo óptimo, lo serio para los abogados, pues es que lo hagamos bien hechecito y completito. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna... Verónica Soto, adelante. Nada más me surge la duda, ya lo explicó, pero ¿usted qué sugeriría a nivel municipal para esta figura? Si bien es cierto, ya lo están empezando a regular las legislaciones estatales, ¿usted sí creería conveniente que a nivel municipal se regulara específicamente? Sí, mira, me anticipé a una cuestión, pero me ha surgido a lo largo del tiempo otra idea. La primera
Esto debe ser un ariete de control, un ariete adicional. Ahora con la reforma anticorrupción, ¿ustedes se acuerdan? Apareció ahí entre el 16 y la fecha. Híjole, la reforma anticorrupción. Y los magistrados anticorrupción. El fiscal anticorrupción. Entonces era el tema, ¿no? Era el tema. A mí me parece que este asunto de la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser un ariete de capacitación y de exigencia. En la ley orgánica antigua de municipal de Baja California, al tesorero municipal se le exigió una fianza para ser tesorero, ¿no? ¿Qué pasaría si a los secretarios o funcionarios que potencialmente o que con mayor frecuencia se ven envueltos en este tipo de problemas, sino una fianza sí exigirles yo como Estado alguna forma de compromiso de que si por tu culpa me llegan a condenar a mí, a mi Estado, a mi municipio, tú vas a responder hasta de esta manera? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Debe la responsabilidad patrimonial del Estado también tener, pienso, un enfoque de política pública, que sea un ariete para impedir el error previsible, ahora sí, como decía algún clásico, el dolor evitable, la negligencia evitable también, que comienza, por ejemplo, en el alegato del nombramiento del funcionario, que es porque es de mi confianza y tiene que ser, y porque dice ya sabes quién, que es muy honesto, está bien, pero sus competencias, ¿cómo vincular a la responsabilidad patrimonial del Estado el tema de los requisitos? Más bien justificarlos, en fin, yo creo que hay mucho que derivar de aquí. Por un lado, sería, si tú quieres, un segundo plano, pero vinculado. Y el otro, ya lo mencioné y lo reitero, yo sí creo que donde no está legislado, el municipio podría reglamentar su instancia, y donde está legislado, creo que el municipio podría y debiera hacer ejercicio de alguna forma de conciliación reglamentada, municipal por el cabildo, pues. Muchas gracias, Juan Marco. Pues bueno, estamos ya más bien recibiendo felicitaciones. Te están mandando felicitaciones, Juan Marco, por la respuesta. Te agradece César Falcón. Le falló su celular, pero excelente respuesta. Y bueno, Silvia Hernández Zárate, muchas gracias por esta sesión. Excelente información que hoy nos compartió. Muchas gracias. No sé si alguien más desee participar, sino pues para cederle la voz a nuestro presidente. Aquí le damos, pues aquí cambio de cachucha de... Exacto, de ponente a presidente. Decirles, no sé hasta, porque batallé mucho para conectarme hoy. No sé, Hugo, hasta dónde avanzaste con el anuncio de este nuevo periodo de foros. Entonces yo te pediría, para no repetirme lo que ya hayas dicho, simplemente decirles que con esta plática, este forito de hoy, damos inicio al segundo semestre de actividades, pues ahora sí que en línea del colegio, y mientras estemos así seguiremos. En breve les vamos a hacer saber también sobre la actividad relativa a la asamblea anual, en donde estaremos haciendo uso de estos medios, con independencia del esfuerzo que logremos para algunos encuentros presenciales, esto en torno a la asamblea. Y por lo demás, Hugo, te encargo mejor para no repetirme ni desdecirme el tema de lo que resta del semestre, por favor. A ver, ¿me repites que platiquemos? Que les comentes, por favor. Entonces, estaba yo diciendo que con esta charla empezamos. Sí. ¿Cuáles son los ritmos, las fechas, los martes, el brinco que tenemos en septiembre? ¿Cómo se pueden integrar a los temas, proponer, en fin? Sí, tenemos, bueno, ya lo habíamos platicado más o menos con... Primero quiero darles la bienvenida a las personas que se han integrado por primera vez, que son algunas personas que nos visitan. Aquí tenía yo la lista a la mano, pero ya no la tengo. Bueno, es lo de menos, pero hay personas de diferentes
lugares de la República, y nos da mucho gusto y les damos la bienvenida. Este segundo semestre pues vamos a tener una ronda muy interesante de temas. Ahora la propuesta es que sesionemos en forma quincenal y ha habido una inquietud muy reiterada por parte de muchas personas que han participado en el sentido de que si el colegio emite algún tipo de reconocimiento por la participación, por su participación. Entonces, sí lo vamos a hacer, un reconocimiento, siempre y cuando haya una asistencia de por lo menos a un porcentaje de las sesiones. A lo mejor ahí Adrián tiene el dato, ahorita nos lo puedes ofrecer, Adrián. Y estamos armando la agenda de este año, que va a estar muy interesante, la agenda de las sesiones siguientes, que va a estar muy interesante. Y por supuesto, a los miembros del colegio les reitero que no hay ninguna necesidad de registrarse, lo pueden hacer directamente. A las demás personas sí les pedimos que se registren porque vamos a empezar a limitar un poco la asistencia, en fin. Pero el hecho es que vamos a tener unas actividades muy interesantes y esperamos de verdad contar con su asistencia regular. Y por supuesto la invitación de siempre para que se acerquen al colegio, a las actividades, a las demás actividades. Vamos a sesionar ya en octubre, probablemente lo haremos en forma remota, pero de todas maneras pues será nuestra primera asamblea de este año y va a estar muy interesante. Muchas gracias. Sí, Hugo, estamos hablando más o menos alrededor de entre 8 y 10 sesiones. Estamos programando que nuestro seminario se vaya más o menos hasta el mes de octubre, tal vez noviembre. Bueno, estamos coordinando con la mesa directiva del colegio, bueno, pues también nuestra asamblea general, para que de alguna manera, pues bueno, termine un poquito, ¿no? O se sincronice un poco con los tiempos de la asamblea. Me permití elaborar un pequeño formulario que voy a dejar un link en el chat para que pues se registren, pasen su asistencia, digamos, vayamos empezando a registrar la asistencia de todos nuestros participantes para efectos de que pues tengamos este 80% para poder después emitirles algún reconocimiento. Si gustan ustedes registrarse en el link que les estoy dejando en este momento, está un poquito largo, después lo vamos a ir haciendo un poco más breve, para que nos dejen su asistencia, por favor, y quienes deseen en algún momento dado, pues bueno, ser miembro o participar dentro del colegio, también ahí déjenos su WhatsApp. Pues les agradecemos mucho su asistencia, su participación. Señor presidente, pues pues para cerrar ya, muchas gracias. Había silenciado mi... Decía que no tengo más que el doble agradecimiento con todos por haberse conectado, por haberme escuchado en lo personal y en lo general, obviamente como presidente, el que sigamos manteniendo esta dinámica de diálogo, de reflexión, de actualización para poder pues cumplir con los objetivos que es nuestro propio desarrollo profesional, pero también el seguir generando pues más membresía de calidad. Es importante que quien entró a este colegio sin que se vaya, pero el día que se vaya o simplemente el año siguiente pueda decir con mucho orgullo que algo nuevo aprendió en esta dinámica. Entonces, gracias por su tiempo y nos vemos. Es en 2 semanas, ¿verdad, Adrián? Así es. Primero Dios. Es el primero de septiembre. Es el 1 de septiembre. No se incomoden si me buscan desde el 31 de agosto, que es mi cumpleaños. Bueno. Saluditos a todos. Un abrazo peninsular allá hasta Yucatán. Saludos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Saludos a todos, buenas noches.